Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando hace 3 domingos acerca de la expiación limitada, redención particular o sacrificio eficaz de Cristo, que en las 3 cosas que acaba de decir básicamente es lo mismo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Bendito Dios, infinitas gracias por darnos una nueva oportunidad de estar delante de tu presencia como hermanos juntos, reunidos, Señor, recibiendo todas las bendiciones, Señor Dios, que tú quieres otorgar a tu iglesia, bendito Padre. Padre, la mayor razón por la que venimos este día a este lugar es a darte gloria, honra y alabanza, Señor, porque eres digno, Señor, de recibirla, Señor. Pero, Padre, hay otra razón particular por la cual también venimos, y es a que tú nos hables, Señor Dios, a que tú nos sigas enseñando acerca de ti, a que tú nos sigas mostrando el verdadero camino, Señor. A que sigamos, Señor Dios, por medio de tu escritura, Señor, reflejando a Cristo, Señor. Gracias por todo esto. Señor, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu en todo este día, Señor, en esta enseñanza, en mi hermano Camilo, que va a dirigir, Señor, las lecturas, la enseñanza principal que es la predicación de tu palabra el día de hoy, las alabanzas y todo, Señor Dios, que tu Santo Espíritu hoy nos guíe, Señor, y por favor, Señor, que nos lleve a toda verdad, Señor, que nos conceda el privilegio, Señor Dios, de creer a tu palabra más y más y más, Señor, que nos conceda el privilegio de arrepentirnos, Señor Dios, y correr a Cristo, que es nuestra única esperanza, bendito Dios. Infinitas gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, mis hermanos, vamos a estudiar hoy, a continuar estudiando acerca de la redención particular o expiación ilimitada. Ese es el tema que han estado abordando nuestros hermanos. Empezó nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Camilo y nuestro hermano Esaí. Vamos a continuar estudiando acerca de este tema. Había dicho también sacrificio eficaz de Cristo. Ese es, digamos, el nombre que el pastor Roger Smalley, que es el pastor que escribe el libro que estamos estudiando, Sí Jesús, en el cual nos apoyamos, es el nombre que él le da, sacrificio eficaz de Cristo. Entonces, cuando ustedes escuchen redención particular, expiación limitada, sacrificio eficaz de Cristo, estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a estudiar a partir de Juan 17, y si ustedes quieren, si ustedes desean, vayan de una vez a su Biblia a Juan 17. Ahí, en base a Juan 17, vamos a estudiar este tema hoy. Pero para poder entrar a Juan 17, necesitamos recordar lo que ya nuestros hermanos nos han enseñado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un resumen de lo que los hermanos ya enseñaron. Eso es lo que nos corresponde estudiar hoy. Ahora, recuerden que cuando estudiamos la elección por gracia, una de las verdades que aprendimos es que la humanidad se divide en 2 grupos, ¿sí? ¿Y esos grupos cuáles eran? Los elegidos y los reprobados. Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante que recordemos que en la elección habíamos estudiado que la humanidad se divide en estos 2 grupos, los elegidos y los reprobados. Ahora, con base a lo que acabé de decir, ¿qué debiera surgir o qué pregunta debiera surgir de nosotros? Y esa pregunta sería esto: ¿envió Dios a Jesucristo con el propósito de salvar también a los reprobados? Ya sabemos que Dios envió a Jesucristo con el propósito de salvar a quienes, a los elegidos.
Pero hay otra pregunta que debería surgir. ¿Envió Dios a Jesucristo con el propósito de salvar a los reprobados? Mis hermanos, esta es la cuestión que mis hermanos han estado respondiendo a través de las 3 clases anteriores. Esto es en lo que ellos se han enfocado, enseñándonos de la redención particular o expiación limitada o sacrificio eficaz de Cristo. Vamos a recordar un poco lo que ellos nos han enseñado y así le damos respuesta a esta pregunta que yo sé que ustedes ya la tienen clara. Ahora, vamos a abrir otra pregunta. Cuando hablamos de redención particular, expiación limitada o sacrificio eficaz de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos referimos a qué? Cuando hablamos de esto, déjenme yo... Nos referimos al hecho de que la muerte de Jesús garantiza exclusivamente la salvación de todos los elegidos. Ahí ya le dimos respuesta a la pregunta inicial. Cuando hablamos del sacrificio eficaz de Cristo, cuando estamos hablando de la redención particular o de la expiación limitada, nos estamos refiriendo en el hecho de que la muerte de Jesús garantiza exclusivamente la salvación de todos los elegidos. Su muerte cumplió con todas las condiciones, tales como la fe, la obediencia y la perseverancia, de manera que el hombre no contribuye en nada en la salvación. ¿En qué contribuyen los hombres en cuanto a la salvación? En nada, ¿sí? Solamente el sacrificio eficaz de Cristo. Entonces, el hombre no contribuye ¿en qué? En absolutamente en nada. La fe y la obediencia de los elegidos provienen de la cruz, no del libre albedrío de ellos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque se han levantado personas con el objetivo de engañar y enseñar doctrinas que son contrarias a lo que enseña la Escritura. Entonces, yo sé que ustedes y yo hemos escuchado personas en el pasado o personas que han dicho, no, es que yo he cambiado una faceta de mi vida, ¿sí? Ejemplo, podríamos ver personas que han ido a Alcohólicos Anónimos y estas personas cambiaron esa faceta de su vida, eran alcohólicos y cambiaron, pero ¿qué pasó con todo lo demás que exige la palabra del Señor? Que nosotros le llamamos a eso ¿qué? Regeneración, que es una obra exclusiva ¿de qué? Del Santo Espíritu. Entonces podríamos decir nosotros, no, es que yo me cansé de mi vida pasada y entonces decidí venir a la iglesia. No, mi hermano, eso es una mentira. Si nosotros en el pasado nos hubiésemos cansado de una faceta exclusiva de nuestra vida, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiésemos corrido a otra faceta exclusiva de nuestra vida llamada pecado que nos hubiera seguido alejando ¿de quién? De Dios. Necesitábamos la obra regeneradora del Santo Espíritu para poder correr ¿a quién? A Cristo. Entonces, el libre albedrío de los hombres, ¿en dónde queda? Fuera de la salvación. La salvación es exclusivamente de Dios y por medio del sacrificio eficaz de Cristo es que los elegidos podemos ser salvos. Ahora, por lo tanto, la frase sacrificio eficaz significa que la cruz cumplió con todo el propósito para el cual fue hecho. Cristo en la cruz cumplió con todo el propósito por el cual Dios lo envió. ¿Y cuál era ese propósito? Librar de la ira de Dios y salvar de la condenación eterna ¿a quiénes? A los escogidos de Dios. Ese fue el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, hay muchos ejemplos para saber si algo es eficaz. Ejemplo, cogemos un martillo, el martillo tiene un propósito, ¿cierto? A clavar puntillas. Podríamos decir que ese martillo clava puntillas y cumple con su propósito eficaz.
Lo mismo pasaría también con un detective. Si ese detective hace bien su función, entonces estaríamos diciendo que ese detective también cumple con ese sacrificio eficaz, no, perdón, con ese propósito eficaz. Ahora, lógicamente no podemos decir que una cosa es eficaz si no cumple con su propósito. ¿Me entienden? Si algo que nosotros usamos no es eficaz, en ese propósito en el cual lo usamos, entonces eso no está cumpliendo con su propósito. Ahora, si perece alguno por los cuales Cristo murió, no podemos decir que fue un sacrificio eficaz. Si alguno de los elegidos pereciera, entonces estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo, ¿qué? No fue eficaz. Pero, mis hermanos, por el testimonio bíblico y por la convicción que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu, los hijos de Dios sabemos, tenemos la certeza, mis hermanos, que el sacrificio de Cristo fue eficaz para nuestro perdón, justificación, adopción, santificación y salvación. Ahora, esto es algo que solamente los hijos de Dios, los elegidos, podemos testificar porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de esto. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús en Juan 6:39 dijo lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre. Yo no sé si recuerdan que el diácono Esaí nos enseñó a qué había venido Cristo. ¿Cristo vino a qué? A cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué dice el Señor en Juan 6:39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que de todo lo que le dio al Señor Jesús no perdiere ¿qué? Nada, sino que todos ellos resuciten junto con Cristo en el día postrero. Déjenme leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que el Padre me dio, sino que los resucite en el día final. ¿Tiene más sentido? La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que el Padre me dio. ¿Sí ven una distinción ahí? ¿Cristo qué está diciendo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo resucite en el día final a todos los que el Padre ¿qué? Le dio. O sea, que quiere decir que entre toda la raza humana hay unos que no fueron dados a Cristo. Hay una gran distinción. Ahora, mis hermanos, recordemos que otro nombre, como ya lo dijimos, de nuestra doctrina es la redención particular o expiación limitada. Recordemos que el pastor Roger le llama a esto sacrificio eficaz de Cristo, pero los otros nombres, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Redención particular o expiación limitada. Ahora, ¿esto qué significa? Que el sacrificio de Jesús tenía como propósito salvar a unos individuos en particular. Eso es básicamente lo que nos dice redención particular y expiación limitada. El sacrificio eficaz de Cristo tenía como propósito salvar a unos individuos en particular, no a toda la raza humana en general. Hay una doctrina que se levanta que se llama la expiación universal. Ellos que dicen que Cristo murió por toda la humanidad. Y esto ante la Biblia es que es una mentira. Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo murió por ¿quiénes? Por aquellos que el Padre le había dado. Ahora, es importante hacer aquí una aclaración. Juancho, regálame el agua, papi, por favor. Es importante aquí hacer una aclaración acerca de lo que acabamos de decir. Gracias. Ahora, antes de proceder con este estudio, tenemos que clarificar algo. Y eso es el malentendido.
que hay en esta cuestión. La cuestión del sacrificio de la cruz para todos nunca ha sido un punto de desacuerdo entre los cristianos. El sacrificio de Cristo contenía suficiente virtud y poder para salvar hasta un universo entero lleno de pecadores. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Qué vamos a aclarar? Que el sacrificio eficaz de Cristo no tiene ningún limitante en cuanto a su poder, ¿sí? Cristo tenía toda la virtud en su sacrificio y todo el poder para salvar hasta un universo entero lleno de pecadores, inclusive, mis hermanos, al diablo y a los demonios. Pero si esto hubiese sido la voluntad del Padre, si la voluntad del Padre hubiese sido que el sacrificio eficaz de Cristo salvara a toda la humanidad, así se hubiese hecho. Pero usted y yo sabemos por el testimonio bíblico, Juan, ya lo leímos, que Cristo vino a salvar a aquellos que el Padre, ¿qué?, le había dado. ¿Sí? La muerte de Cristo tenía todo el poder para salvar a todos los pecadores, sí. Pero Cristo vino a salvar a todos los seres humanos, no. Cristo vino a salvar a aquellos el cual el Padre le había dado. La cruz no es limitada en su poder salvador. La cruz de Cristo no es limitada en su poder salvador. Ahora, todo el poder de la cruz está volcado en el favor de aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo amó y eligió para salvarlos y hacerlos sus hijos por medio del sacrificio eficaz de Cristo y no por toda la humanidad. Vuelvo y digo esto. Todo el poder de la cruz está volcado en favor de aquellos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió para salvarlos y hacerlos sus hijos por medio del sacrificio eficaz de Cristo y no por toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Salvar a todos aquellos a los que el Padre había elegido. Ahora está aquí el resumen para conectar con lo que nuestros hermanos habían enseñado. Vamos a entrar a Juan 17. Esta es la oración sacerdotal del Señor Jesús. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta oración? Evidencias de lo que ya mis hermanos enseñaron, evidencias de lo que recordamos ahora, evidencias del sacrificio eficaz de Cristo por aquellos por los cuales el Padre decidió salvar. Esta es la oración sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz. Dios nos reveló mucho en cuanto a la intención que Él tuvo al mandar a Cristo a la tierra. Vamos a ver las revelaciones que Dios nos da aquí en Juan 17, en esta oración sacerdotal, en las intenciones en las cuales Dios mandó a Cristo a la tierra, a salvar a aquellos el cual el Padre le había dado a Cristo. Y empecemos en Juan 17, mis hermanos. Juan 17, déjenme yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, para que no vayan a tener preocupación. Ustedes me siguen en la versión que tengan. Y algunas las voy a leer en la Reina Valera. Juan 17, versículo 2, mis hermanos. Leamos desde el versículo 1 para que entremos en contexto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. ¿Puede observar la distinción ahí? El Señor dice:
que el Padre le dio autoridad sobre toda ¿qué? Carne, sobre todo ser humano. Y también dice el Señor que Cristo da vida eterna a cada uno de los que el Padre le dio. Entonces, lo primero que vemos aquí en Juan 17:2 es que Cristo tiene toda potestad y autoridad sobre toda carne, sobre todo, sobre todos. Esto indica que la carne humana no puede resistir la voluntad de Cristo. Ningún ser humano puede resistir la voluntad de Cristo, ¿sí? Y Cristo vino a cumplir la voluntad de aquel que le había enviado. Pero también aquí en Juan 17:2 encontramos otra cosa. De acuerdo con la voluntad del Padre, Cristo da la vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. ¿Sí? La frase clave, los que me diste, que está en la Reina Valera, mis hermanos, se repetirá 7 veces en este capítulo y esta frase es muy importante para el contexto de todo Juan 17. Esta es una oración de Cristo exclusivamente a sus discípulos y a su santa iglesia. ¿Sí? Juan 17:4, mis hermanos. Dice así la palabra: yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Cristo vino a hacer una obra que le había encargado ¿quién? El Padre, y de esa manera Cristo dio completa gloria al Padre. Cristo cumplió con la obra que el Padre le dio. Ahora, algunos han preguntado, ¿por qué Cristo no salvó al mundo entero? Vamos a darle respuesta a esto de inmediato. Si eso hubiese sido la obra que el Padre le hubiese encargado, Él hubiese cumplido con esa obra. ¿Por qué Cristo no salvó al mundo entero? Porque no fue la obra que el Padre le encargó. El Padre le encargó salvar a quienes, a los cuales el Padre le dio a Cristo. Recordemos que estamos viendo evidencias del sacrificio eficaz. No vamos a hacer una exégesis del texto completo, no. Vamos a ir rápido y vamos a saltar de versículo en versículo. Juan 17:6, por favor. Dice así: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora, ¿aquí qué encontramos? Cristo revela al Padre solamente a quienes el Padre le dio. ¿Quiénes son los únicos que pueden conocer al Padre por medio de Cristo? Los escogidos de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 17:6. Cristo dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Y recordemos que cuando Cristo vino a esta tierra, la Biblia dice que multitudes lo seguían. Pero Juan 6 en adelante nos muestra que cuando el Señor se mostró como el pan de vida, ¿qué sucedió con esas multitudes? Muchos lo dejaron, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que reciben la revelación del Padre por medio de Cristo? Aquellos a los cuales el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué otra cosa vemos en este versículo? Solamente aquellos que el Padre le dio a Cristo son los que obedecen la palabra de Dios. Solamente aquellos que el Padre le dio a Cristo son los que obedecen la palabra de Dios. Juan 17:9, por favor. Mi oración no es por el mundo. Recordemos que yo estoy leyendo otra versión. Juan 17:9. En la Reina Valera dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. En la NTV dice: mi oración no es por el mundo, hablando de la humanidad, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Entonces, mis hermanos, la oración de Cristo, no solamente esta oración, sino las oraciones que Él levanta a la diestra de Dios Padre, son por quienes, por aquellos que Dios le dio a Cristo. Si Cristo vino al mundo entero, a salvar el mundo entero, la pregunta es, ¿por qué no oró por ellos?
porque Cristo vino a cumplir la voluntad ¿de quién? De su Padre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvar a los que el Padre le había dado. Cristo solo eleva esta oración por aquellos que son de Dios, los cuales Dios le dio de antemano. Juan 17:11, mis hermanos. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Cristo nos ruega por la unidad de toda la humanidad, como algo así como un ecumenismo. Cristo nos ruega por un ecumenismo. Cristo ruega por la unidad de aquellos que el Padre le dio. Cristo no ruega por la unidad de toda la humanidad. Cristo ruega por los escogidos, para que el Padre les proteja en su nombre y para que estén unidos, tal cual como el Padre y el Hijo permanecen unidos. Juan 17:12. Durante el tiempo que estuve aquí, protegí con el poder del nombre que me diste. Los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Y ahí ya sabemos que está hablando de quién, de Judas Iscariote. Ninguno de los que Cristo guarda se perderá, mis hermanos. Él guarda a todos los que el Padre le dio. Lógicamente aquí el apóstol Pablo, lógicamente Juan nos está enfocando en la oración de Cristo a la iglesia, hablando de los 11 discípulos solamente, ¿sí? Aquí en esta parte de la oración, el Señor Jesucristo ruega por los 11 discípulos. Aquí la oración no es referente a Judas, porque Judas nunca fue de los 11, de los discípulos de Cristo. Judas siempre fue el hijo de perdición. Ahora, si usted tiene duda de eso, cuando usted va a Juan 13, usted encuentra que Juan nos enfoca en el aposento alto. Y usted se va a dar cuenta que después del lavado de los pies, el Señor acusa a Judas y Judas sale inmediatamente. Y ahí en adelante no vamos a encontrar más a Judas en las enseñanzas que Cristo le da a sus discípulos. Ahora, yo les decía esta oración también fue por la iglesia. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que aquí Cristo no solamente está orando por sus discípulos, sino también por toda la iglesia? Juan 17:20, por favor. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Volvámonos a Juan 17:15, mis hermanos. Dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Cristo ruega porque mientras los que el Padre le dio estén en este mundo, el Padre los proteja ¿de quién? Del maligno. Juan 17:17. Hazlos santo con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Reina Valera, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo ruega porque Dios santifique por medio de su palabra, que es verdad, a aquellos que el Padre le dio. Juan 17:19. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Cristo se entregó voluntariamente como sacrificio santo solo por aquellos que el Padre le dio. Juan 17:22. Les he dado la gloria que tú
me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. La gloria que el Padre le dio a Cristo, Cristo se la da a aquellos que el Padre le dio, con el fin de que los elegidos sean uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Juan 17, 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Cristo habita solo en aquellos que el Padre le dio. Con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, es con ese mismo amor que los elegidos son amados por el Padre. Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Yo quiero que ustedes miren lo que el Señor dice. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. ¿Sí ven esa rogativa de Cristo hacia el Padre? Exigiéndole con propiedad que aquellos que el Padre le dio estén ¿qué? Con Él. Cristo ruega pidiendo al Padre lo que su corazón anhela. ¿Y cuál es el anhelo del corazón de Cristo que nos muestra Juan 17, 24? Que los que el Padre le dio estén donde Él está, o sea, la eternidad. Hasta aquí, mis hermanos, evidencias del sacrificio eficaz de Cristo por los elegidos en Juan 17. Ahora, si creemos que la intercesión de Cristo es eficaz, entonces los elegidos recibirán del Padre todos los beneficios por los cuales Cristo oró. Si estamos convencidos que la oración de Cristo es eficaz, entonces ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, como su iglesia, recibiremos todos los beneficios por los cuales Cristo oró. ¿Alguna duda en eso? Hay oraciones que nosotros hacemos, o todas las oraciones que nosotros hacemos son contestadas, todas de acuerdo a la voluntad del Padre. El hecho de que cuando oremos no recibamos lo que nosotros pedimos no quiere decir que no fue contestada. Dios la contestó, pero ¿de acuerdo a qué? A su voluntad. Cristo ora, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Estas oraciones siempre serán contestadas tal como Cristo y el Espíritu Santo se las manifiestan al Padre. ¿Y saben por qué? Porque son las únicas oraciones que van de acuerdo a la voluntad del Padre. Resumen, mis hermanos, de lo que hemos visto. Somos un obsequio del Padre a Cristo. El Padre nos obsequió a Cristo. Nosotros somos el regalo que el Padre le dio ¿a quién? A Cristo. Dios mandó a Jesús con el propósito de asegurar la salvación de todos los que el Padre le dio. El propósito del Padre es que Cristo no perdiera ninguno de los que el Padre le dio a Cristo. Cristo proveyó una redención cierta y eficaz por su muerte en la cruz y por su ministerio de intercesión. Con su poder irresistible, el Padre trae a los elegidos a Cristo, los regenera y los preserva infaliblemente para su gloria, mis hermanos. Hasta aquí este tema, mis hermanos, y esperemos que en la próxima clase Dios nos despeje un poco más dudas y las. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte infinitas gracias. Padre, gracias por darnos ese hermoso privilegio de
de poder entender tu santa palabra, porque esto nos trae tanta esperanza. Esto nos lleva a descansar completamente, Señor, en los brazos tuyos. Esto nos lleva, Señor, a depositar nuestra plena confianza en ti, Señor. Saber, Señor, que todo lo que sucede bajo el cielo es producto de tu santa voluntad, y poder entender estas verdades, Señor, nos ayudan, Señor, a comprender, Señor, que no hay nada, Señor, hecho bajo los cielos, Señor, que sea un error. No, Señor, todo lo has hecho perfectamente, Dios. Y aún nuestra salvación, Señor. Padre, si hay dudas, Señor, por causa de ese remanente de pecado, de que somos salvos, y muchas veces ese remanente de pecado nos hace dudar, Señor, te pido, Dios, que cuando vengan esas dudas, nos recuerdes tu santa palabra, Señor. Nos lleves a las Escrituras, Señor, y nos muestres, Señor, el sacrificio eficaz de Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era tu voluntad de enviar a Cristo, Señor. Y Cristo cumplió perfectamente, Señor, tu mandato, Señor. Él fue obediente hasta la muerte, Señor. Ninguna de las obras que tú le encomendaste quedó inconclusa. Consumado es, dijo, Señor. Todo fue hecho perfectamente. Aún, Señor, la resurrección de Cristo nos da certeza de eso. Tu sacrificio, Señor, fue acepto. Gracias, bendito Dios, por estas verdades. Gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra, Señor. Regocíjanos, Señor, en todo esto. Ayúdanos a entender, Señor, que no es en nuestras fuerzas, que Cristo ya lo hizo todo, Señor. Pero que esto nos lleve a glorificarte, a exaltarte, a honrarte, a anhelar estar, Señor, en el mejor lugar, Señor, a los pies de Cristo, Señor. Ese lugar que a ninguno, Señor, de los elegidos le será quitado, Señor. Gracias, Señor Dios, una vez más te doy. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Gracias por tu inagotable amor, Señor. Convéncenos, Señor Dios, de todas estas verdades, porque esta es nuestra esperanza, Señor. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.